escritor español Enrique Jardiel Poncela dijo: realmente solo los padres dominan bien el arte de educar mal a los hijos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, la mala educación proviene ¿de dónde? Del hogar. Bueno, pues vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Pongo los límites claros o se convierte en un monstruo. Si ella hablara con amor, él entendería. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. María, estás demandando a tu esposo Ricardo, ¿correcto? Lamentablemente. Ok, explícame por qué lo estás demandando y lo que exiges para resolver este caso. Doctora, yo lo estoy demandando porque yo quisiera que me dieran una orden, un documento legal con el que yo pudiera disciplinar a mi hijo. Mi esposo me tiene amenazada que si yo le pongo una mano encima a mi hijo, él se va a divorciar de mí y me va a quitar la custodia de mi hijo. Radical y extremista. Sí. Pero, a ver, un momentito. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? 10 años. ¿Qué edad tiene el niño? 9. 9 años. Ok, ¿qué es lo que pasa con el niño? ¿Por qué esto llegó a este punto? Porque usualmente los padres son los que tienen que estar de acuerdo en de qué forma disciplinar a los hijos. Justamente, doctora, yo quisiera, para que usted me entendiera lo que le voy a decir, yo traje un video, a ver si es posible que lo podamos observar para yo poder explicarle y usted entienda mi situación. Ok, vamos a ver el video, señor director. Gaby, suéltame, me quedo final. Mira lo que has provocado. Sí, eso porque tú me tienes desautorizada. Chale. Fíjate, ¿No me vas a excusar lo que me está pegando? no lo estoy excusando. Pero claramente el niño se estaba portando mal. En ese momento Y no- solamente. Fue en ese Señor, momento. aquí en la vida tenemos que lidiar con el momento que está ocurriendo frente a nosotros. Ok, explícame, por Doctora, favor. gracias. Mire, nosotros nos vinimos a vivir acá hace más o menos 1 año y 8 meses. De 7 a 8 meses para acá, mi hijo ha cambiado la actitud conmigo, se me pone agresivo. Si yo soy la mamá, yo soy la que estoy de lunes a viernes con él, las reglas en la casa y en toda la vida que a mí me educaron así, las pongo yo. Bueno, yo creo que a lo mejor lo malacostumbré de alguna manera, pero no por eso me tiene que faltar el respeto. Se me pone agresivo. Esto me está ocurriendo hace 7, 8 meses. Le digo, Diego, papi, vente, cómete la comidita que te la hice la que te gusta porque no me come de todo, o sea, casi soy una esclava de él en eso. No, me tira el Es lo menos que plato, puedes se me hacer. pone agresivo. Por favor, déjame explicarte, Pero por ¿cómo favor. que es lo Necesito que usted mínimo me entienda puede un momento, hacer? doctora, lo que estoy pero viviendo. pero yo no estoy entendiendo algo Déjeme- aquí. Algo no me está cuadrando. A ver, explícame. Fíjese, se me empieza a poner agresivo al extremo de que me da patadas. Si me voy a sentar en una silla y no me doy cuenta al lado de la comer, me ha quitado la silla, me caigo. Fue una broma. Tuve un momento de desesperación. Una broma. Eso fue una broma. Eso ¿Sí? fue una broma. Ella Vea, lo malinterpretó. Por favor, déjame explicarle. Tuve un momento de desesperación, doctora, como cualquier ser humano, como cualquier madre, porque cuando el hijo de uno no le hace caso, y uno tratándolo con amor y cariño, que se le pone agresivo, yo no puedo permitir que mi hijo me esté golpeando, que me quite la silla, que me esté alando el cabello, que me manotee, y ya lo está haciendo públicamente, como me sucedió en el video, que no lo monté yo. Alguien malintencionado. ¿Dónde fue ese video? Eso es lo ¿Dónde que le iba a fue? contar. Hace como 8 o 10 días yo tenía un juego con mi hijo, pero lo tuve que cambiar porque me llamaron del ginecólogo y aquí las consultas Casualmente. son, por favor, es mi salud también. Y él no puede hacer las cosas que él diga, yo soy la mamá, la que manda soy yo. Me lo llevo pensando que quizá llegue a ese Engañado. tiempo, él es el capitán de un equipo de fútbol, todo el tiempo es eso. Se lo Engañado. llevó Mi engañado. hijo es el que manda en la relación en la casa, yo no tengo potestad, me desautoriza en todo, por tu frustración de que tus padres te pegaban de pequeño. Y No lo me deja ni siquiera conversamos llamar. antes de tener Por al favor, niño. déjame terminar de contarle lo que me pasó en el ginecólogo. No sé si usted vio que a pesar de que me agredió, fui a hacerle cariño y me golpeó nuevamente y me dio una bofetada. Yo pasé un bochorno inmenso, sentada y lo controlaba y le decía, papi, si salimos temprano,
a tal punto que pasó esto. Yo no sabía que alguien me había grabado. Llego a mi casa, yo le había contado la noche lo que me Todo había el hecho el mundo se da niño, cuenta. no lo pude llevar al fútbol, cónchale, mi amor, se me complicó la cosa, tardé como 5 o 6 horas ahí, yo no sabía que había que esperar tanto y se me puso muy mal creado. Me dio una cachetada. Yo tengo tiempo hablando con él en las noches porque él trabaja fuerte de lunes a viernes y solamente los fines de semana es que está en casa. Claro, él lo que hace es premiarlo y como yo soy un monstruo. Ay, yo soy un sargento, según él. ¿Y por qué tú crees que el niño te pega? Doctora, no sé. No lo sabe educar. No lo entiendo, doctora. eso. Porque la culpa es tuya que me desautoriza. Él lo hace, el niño te pega también frente al padre. No, eso era no. lo que le iba a decir. Mi hijo actúa, doctora, como si fuera un mostrico. Perdone que lo diga, que a lo No mejor lo no llames quiero así. que malinterprete. No, yo no por te voy a favor. malinterpretar. Gracias. A ver si me explico. Tiene como una personalidad cuando está conmigo y cuando llega mi esposo Es otro. Es otro. Es la o sea, que es es. que yo soy la mala, él es una... Ay, pobrecito. Oye, ¿y lo han llevado a un psicólogo? No Doctora, lo él no me necesita. deja. No lo No, necesita. él no me deja Ella sí. porque yo soy la que lo necesita según él. ¿Y si ese niño está desarrollando un bipolarismo? Bueno, algo yo no así? entiendo, doctora. Yo estoy No. desesperada. Yo acudí a pedirle ayuda a usted porque este señor parece que yo fuera un monstruo, que soy un maltratador. A veces me dice que si la sargento, qué sé yo. No, en las casas se le pone educación a los hijos, no solamente en Pero los no colegios. maltrato. Pero Entiéndelo. yo no lo estoy maltratando. ¿Cómo lo voy a maltratar si soy la mamá, por Dios? Ya usted lo va a ver. Mire, doctora, fíjese usted lo que me ocurrió. Mi hijo, en una de estas comidas que le digo que le estoy sirviendo, me tiró el plato, se puso como agresivo, se me alteró. Yo, papi, ¿pero por qué te pones así? Me salió un poquito de los cabales, doctora, y agarré el cable de la computadora, lo alé, pero yo no fui a golpearlo a él, era para soltarlo en el Sí. piso, ¿sabes? Para hacer bulla, porque a veces uno le hace Sé eso y uno como que responsable. se asusta, Le ¿sabes? querías pegar. Por favor. Estabas histérica. No, yo no estaba histérica nada. Por favor, yo no puedo permitir que mi hijo me pegue a mí. No. Y 8 años, 9 años, no, olvídate de eso. Doctora, hice así, cuando yo hice así, yo no me di cuenta que Diego metió la mano y lo lastimé. Ay. Lo lastimé. No Usted se sabe dio que aquí en los cuenta. Estados Unidos, no como en mi país, aquí los tienen en el colegio, que cualquier cosa, usted llame al 911, al 911, Diego llamó a la policía. ¿Y yo se lo he dicho? Y él, doctora, Yo lo se lo he tiene dicho. apoyado. Entonces, entre lo que entienden de la educación aquí en la televisión, el colegio, él le ha dicho que si le suben el tono de la voz, que cualquier ¿Te cosa que él detuvieron? llame ¿La al policía te 911. detuvo? Me llegó la policía, 2 patrullas, doctora. ¿Pero te en mi casa. detuvieron o algo? Bueno, no, llegaron estos policías. Yo estaba llorando de la desesperación porque mi hijo, ¿cómo me va a llamar a la policía con esa edad, doctora, por favor? Y donde fue un momento de desesperación, por Dios que yo no le iba a pegar a mi hijo. Cuando le explico a los policías, me entendieron, pero Te advirtieron. sí, doctora, yo tengo mucho nervio porque nosotros aquí estamos con asilo político. Y te advirtieron no que si te llaman a servicios sociales puede ser... una trabajadora social y me pueden quitar a mi hijo, Ok. doctora. Perfecto. Pero esto es una situación que... Horrible. Lo que me has contado, para mí, es realmente Yo lo que horrible. quiero evitar, doctora, Pero es- más horrible es la actitud de este señor, que hasta en este momento no la entiendo y me tiene adentro así un poco exaltada, porque estoy viendo un desbalance aquí muy grave y muy feo. Responde, Ricardo. Doctora, yo tengo una evidencia acá donde puedo demostrarle a usted de que yo no soy un padre permisivo y que nuestro hijo, como ella lo mal llama, monstruo, no es lo que ella está diciendo. Ella no le Sí. dijo monstruo, yo entendí lo que ella dijo. Allá tú que quieres malinterpretar. Acércame lo que me quieres acercar. Permiso. Bueno, ok. Esto es una foto de Facebook de del video ese que vimos ahí arriba. Niño abusador, tú permitirías que tu hijo te golpeara. Lo otro es el morado del cable, del golpe que sin querer le dio, porque el niño metió la mano cuando ella iba a golpear con Pero el no fue sin cable. querer, doctora. Ay, por favor, Ella le Ricardo, quería ¿cómo va pegar, a lo maltratar quería a mi matar. hijo? Por Dios, chico. Ok. Lo otro es el reporte de la policía, debe ser del día ese que me dijiste, ¿no? Sí, doctora. El niño llamó a la policía, el chiquillo estaba gritando fuera de control, acusando a la madre de pegarle con un cable de la computadora. Cuando llegamos a la escena no había evidencia de violencia. El niño dijo que tenía un morado en su brazo y la madre expresó la frustración de tratar de disciplinar al hijo. No hubo testigos y no hay arrestos. Y lo próximo que me estás dando son las calificaciones de tu hijo en la escuela,
para demostrarme que es un excelente estudiante. Sí lo es. Le gusta estudiar y saca A en todos. Perfecto. ¿Ahora qué me quieres decir con esto? En primer lugar, doctora, yo estoy acá, vine a este lugar, porque yo quiero limpiar la imagen que se está corriendo en el mundo de que mi hijo es violento. Pero no es violento. Es que sí es violento. No es violento. La Él imagen lo reaccionó porque demuestra. No solamente es violento y irrespetuoso. Porque le estaba levanta la frustrado madre porque a ella su... lo engañó. ¿Cómo Pero lo ya- van a engañar, Ricardo? Tú Por le Dios. dijiste, vamos, unos minutos al doctor. Ese día, doctora, tenía el juego final del campeonato. Él es el capitán de su equipo. Ha participado en todos los juegos y se ha esforzado para llegar a ese día. Ella, ese día, ¿sabe qué hizo? Se levantó tarde, de forma irresponsable, sabía que tenía una consulta con su médico, y entonces Leo que le dijo al niño, vamos un momentito al médico, sabiendo que aquí... Pero si yo soy y la en mamá, cualquier él tiene parte que ir a del donde yo mundo, diga. Yo soy la que pone las Tú reglas. tienes toda la razón, pero yo estoy dejando que él hable para que se suene la estupidez que está diciendo. Porque este hombre está hablando como si el niño este fuera el rey de los reyes, usted no tuviera vida, usted no importara para nada, usted no sirve para nada. Este es el niñito de papá y papá lo que está creando es el monstruazo del mundo. No, no lo es. Él siempre en Venezuela y desde que estamos acá nos ha demostrado a nosotros que ha sido un niño académicamente responsable. Un niño en su deporte ha sido Señor, un buen déjeme decir una atleta. cosa, usted puede tener un hijo que sea excelente académicamente y Y sea tengo un una monstruo. esposa que no tiene las herramientas para educar a nuestro hijo. Eso es lo que sí tengo. Una esposa que no tiene herramientas Porque me en quitas la casa potestad. para educar a nuestro ¿Por hijo. qué usted dice eso? ¿Me Porque puede sí, explicar? porque fíjese, doctora, cuando yo llego, el niño comparte conmigo, me echa cuentos, los fines El de niño no semana... lo conoce a usted lo conoce en el sentido de que usted está afuera trabajando todo el tiempo y cuando usted lo ve, Porque usted tengo lo que llena trabajar. de elogios y de buenas cosas, claro que a usted le cae bien Yo y a le- mamá le cae mal. Pero Yo eso lo hace a usted un mal padre, Yo un le ayudo terrible marido a hacer las y tareas. un mal hombre. Ella viene a pedir, en este caso, que yo le dé la autoridad o que yo le firme un poder para que ella maltrate al hijo. Pues no. ¿A usted nunca lo disciplinaron con una Sí, nalgada? sí. Entonces, Y yo hoy en día no soy ningún monstruo. Yo nunca... bueno, eso está todavía por verse, ¿ve? Antes que el niño naciera, nosotros lo habíamos conversado y le dijimos, al niño no le peguemos, vamos a conversar con A los él. niños no se les negocia, se les impone, se les disciplina. Y no se le maltrata. Señor, el maltrato ahí, el único maltrato que yo vi fue el de su hijo hacia una madre. Y el Vamos a pasar al testigo de la demandante. ¿Qué vas a esperar? ¿Que cuando tenga 15 años me encuentre Dos muerta? testigos tiene la demandante. Ah, bueno, los testigos, los dos testigos, pásamelos. El del demandado también. Que yo tenga... Oye, ¿qué vas a esperar? Encontrarme Buenas muerta, tardes, que me doctora. pegue una puñalada. Buenas Y si tardes. no es el cable y le ¿Su pegas nombre con cuál otra es? cosa, con una Ay, olla. Ricardo, Patricia. por favor, no me Patricia, apoyas en ¿usted está nada. apoyando a la demandante? Sí, ella es mi hija y el niño es mi nieto. Ok. ¿Qué has venido a declarar? Yo vi algo que está fuera de control. Creo que está fuera de control. El niño. El niño y el matrimonio también, porque tienen que estar apoyándose los dos. Correcto. Esto no es de uno, es de dos personas. Correcto. Sí, señora. Sí. Ahora, señora, ¿usted ha pasado un ratico con su nieto? Sí. ¿Con usted él es agresivo o no? No, conmigo no. Con usted no es agresivo. No. Ok, pero usted ha hablado y le ha preguntado que por qué se está portando así con su mamá. Sí. Y él me dice, no, que mi mamá ha cambiado. Él dice que la mamá ha cambiado. Lo que pasa es que cambiaron de país, cambiaron de costumbres, ya no le dan las cosas que quieren porque lo acostumbraron a darle todo. Y aquí ya no hay lo mismo. Claro. Entonces el niño toma una actitud, bueno, no me dan, entonces soy rebelde, pues. Le digo porque yo también tengo hijos. Claro. Y los hijos míos ninguno estuvieron criados así. Claro. Ok, perfecto. ¿Su nombre? Beatriz. Beatriz. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted está aquí apoyando al demandado. Sí, vengo como testigo del demandado. ¿Cómo lo conoce? Sí, él es el papá de Diego, yo soy la maestra de Diego. Ah, usted es la maestra de Diego. Sí. Perfecto. Bueno, ¿por Sí. qué me tiene que decir? Realmente sorprendida cuando vi el video porque en ningún momento nosotros notamos ese tipo de actitudes en el salón de clase. De hecho, siempre le noté, fue como un cierto grado de frustración cuando no conseguía las cosas que quería, pero no era violento en ningún momento. Siempre fue un niño que, más bien positivo, siempre lideraba los grupos y siempre le gusta seguir las reglas, es Pero lo que tú he lo has puesto notado. así conmigo. Me preocupó mucho cuando me dijo que su mamá lo maltrataba, eso sí me preocupó. Llamé a la señora para ver cómo era, cómo lo tratábamos de solucionar, pero pienso que les falta herramientas para ella poder ¿Cómo manejarla. que, por ejemplo, usted piensa que le falta? Él sabe seguir reglas, yo pienso que hay que hablar y disciplinarlo de otra manera.
él habla conmigo, él se entiende conmigo. Quiere decir que se puede entender con su mamá. Pero es que tú no me apoyas. Ok. ¿Usted no está de acuerdo que el desapoyo del padre también puede estar Yo contribuyendo sí. a la situación? Realmente pienso que sí. Que el los padre dos- tome esta actitud, contribuye a que el niño sienta que él tiene esta agresividad con la mamá. Sí, puede ser que la actitud la esté copiando. Voy a conocer al niño, es importante para mí hacerlo y quiero pasarlo junto con la doctora Madeline Hernández y Marcela Gómez, quien es trabajadora social. Hola Diego, ven, Hola. ¿cómo estás? Pasa por aquí. Un besito. Mucho gusto conocerte. Ven, siéntate aquí conmigo. Bueno, tú sabes por qué estamos aquí hoy, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué pasa con tu mamá? Un día de estos era mi partido final, entonces yo me estoy poniendo los zapatos, todo me he visto. Para cuando voy, mi mamá está dormida. Entonces viene a separar a mi mamá a la hora que quiso y ¿Y tal. por qué tú no la despertaste? Le dijiste, mamá, me hace falta que te despiertes porque tengo que ir al juego hoy. Y estás dormida. Así, mamá linda, ¿qué te pasa? ¿Estás cansada? ¿Qué te pasa, mi Ya va. vieja linda? Imagínese si no me quiso llevar al juego ni siquiera tarde. ¿Para qué? Porque tenía que ir al médico. Ella tenía un problema médico y tenía que ir al médico. Yo no. ¿Y para qué existen los teléfonos? ¿Los teléfonos para qué tú lo querías? Ella hubiese llamado a mi papá. Pero si tu papá estaba trabajando, ¿por qué tú le pegas a tu mamá? ¿Tú me puedes explicar por qué tú le pegas? Me trata mal. Pero tú no sabes que pegarle a tu mamá es el pecado más horrible del mundo entero. ¿Y no es pecado agarrar un cable y pegárselo a un niño? Bueno, yo tengo entendido que ella cogió el cable para darle en el piso y usted metió la mano. Eso no es para dar un piso. Ahora, porque- usted no me va a decir a mí que si tu mamá te dice que te comas el almuerzo, que hagas tu tarea y tú no lo haces, si se frustra, ella también no se puede frustrar. Porque si tú no haces lo que tú tienes que hacer, ¿por qué tú le pegas a tu mamá? Yo hago la tarea. O porque tú sabes que tu mamá no te puede pegar a ti. No, yo hago la tarea. ¿Mm? Si no violas mi nota. Ya yo vi tu nota, eres excelente y te felicito, eres brillante, qué bueno. Pero eso no quita que pegarle a tu mamá es lo más feo. Yo quiero saber por qué tú le pegas a tu mamá. ¿Quién te dio permiso a ti para pegarle a tu mamá? Nadie. Entonces lo haces así porque te sale. Qué feo. Qué feo, esa es tu mamá. Y yo soy su hijo. Perdóname, pero ella es tu mamá y el que ha sido agresivo con ella eres tú. Tú le has pedido perdón a tu mamá y le has dicho, perdóname, mamá, más nunca te levanto la mano. Me pidió perdón. Tú a ella le tienes que pedir perdón, no ella a ti. Ella no te ha hecho nada a ti. Perdón. Así de perdón. Eso es todo. ¿Cómo es tu papá contigo? Bien, bueno. Nunca te pega. Cuando hago algo malo, me tiene que pegar. Ah. Los niños así. O sea pero que él sí te no es- puede pegar. no- sí, puede. Él sí puede. No agarra un cable de computadora y dice que se lo va a tirar al piso. No, ni tampoco hace eso. Ya. Escucha, no quiero que le pegues más a tu mamá. No le puedes pegar más a tu mamá. Tienes que hacerle caso. Tienes que darle un abrazo. Y decirle que te perdone por esos golpes tan feos que salieron en el internet. Dale un beso a tu madre, anda. Un abrazo fuerte. Ok, ¿tú sabes qué? Ya.
Retírate de la sala. Yo te doy las gracias por haber venido, haber enfrentado esta situación con entereza y con claridad y con sentimiento. Y yo te prometo que de alguna manera esto lo vamos a resolver. Porque realmente este problema es de adultos. Todo va a estar bien en tu hogar, te lo prometo. Puedes salir. Puedes salir. ¿De quién es la culpa? Dígame, Doctora, cualquiera de las dos, ¿qué piensan bien. ustedes? Yo considero que la actitud del papá es una actitud que honestamente le da más responsabilidad de lo que ella está haciendo. Ella está tratando de cumplir con herramientas o no, ella está haciendo la labor de poner disciplina a su hijo, o al menos lo está intentando de buena fe. Ahora, lo que está pasando con el padre es que él está desautorizándola constantemente y empoderando al niño, que es un menor de edad que no tiene la capacidad de discernir los niveles de las cosas que el papá dice, tal vez por protegerlo, con toda la buena intención, pero ambos tienen muy buena intención, lo que pasa es que ambos tienen completamente dos caminos Ahora separados. bien, aquí ha habido un cambio en el comportamiento del niño hace 8 meses. Este era un niño que no era así y de pronto ha habido un cambio. ¿Amerita una evaluación psicológica? Sí merita una evaluación psicológica, pero cuando estamos escuchando el caso y tenemos que fijarnos en las notas del niño en la escuela. Es excelente. Excelente. Eso indica que el niño, en realidad, el problema no viene del niño, el problema está en el hogar y posiblemente el cambio de 7 y 8 meses tiene que haber algún cambio entre ellos dos. Decisión del caso. Los envío a ustedes a una evaluación psicológica. Los dos se van a someter a una terapia para ver dónde está el problema entre ustedes, porque el niño no tiene el problema, el problema, perdóname. Aquí cuando vengan los resultados estoy segura que de ti van a salir todos los problemas, porque tú apuntas mucho a ella. Mira, investiga bien qué está pasando en tu matrimonio, porque para mí que este hombre o tiene otra mujer, o tiene otro entretenimiento por el lado, tiene algo andando, pero toda esta actitud perra contigo es porque él quiere salir de ti. Y está buscando ya la manera de cómo va a pedir la custodia en el divorcio y todo. Este es un cinicote, pero un cínico de los grandes y de los poderosos. Investiga bien, la decisión es esa. Tienen que ir a ver a un psicólogo, a un terapista. Y a ti te doto de todo el poder para que disciplines a tu niño como tú lo consideres, de acuerdo a lo que tiene que ser, todo. Y si tienes algún problema, toma cartas en la acción, porque este te está haciendo la cama para divorciarse y cogerte el niño. He dicho, caso cerrado. Yo no soy boba, mira, te estoy mirando. ¿Qué tú hacías corriendo el carro anoche? Yo le digo, en ningún momento yo corrí el carro anoche. O sea, si Violeta está contigo en tu casa y yo estoy en mi casa durmiendo, o sea, ¿quién corrió el carro? Tienes que haber sido tú.